Ni siquiera se molestaron en mentir bien. Simplemente copié y pegué la misma excusa, palabra por palabra, como si no me diera cuenta. Soy Nathan, tengo 32 años y nunca he sido el centro de atención. Siempre he sido el tipo que aparece silenciosamente, paga la cuenta, recoge la ropa de la ropa cuando se te olvida y, de alguna manera, terminas siendo el conductor designado en cada evento familiar, incluso cuando no se suponía que fuera un evento. Yo no era el niño de oro, esa fue mi prima Tasa, o tal vez mi hermano Owen, o honestamente, quien tuvo el drama más ruidoso ese mes. Pero yo era con quien se podía contar. El que todos apreciaban al pasar mensajes de texto cuando vencía el alquiler o cuando alguien necesitaba usar mi Netflix. Realmente fue sutil cómo pasas de ser parte de la familia a ser simplemente la red de seguridad financiera cosida debajo de sus vidas desordenadas. Al principio no lo notas. Simplemente piensas, bueno, ahora mismo están pasando apuros. Y ayudas porque eso es lo que se supone que debe hacer la familia. Pero entonces llega tu cumpleaños y de repente todo el mundo tiene planes, excepto no contigo. Comenzó 2 semanas antes cuando envié un mensaje al chat del grupo familiar. Oye, estoy pensando en hacer una cena de cumpleaños. Nada especial, solo una mesa en Amichis el próximo viernes. Avísame si puedes asistir. Incluso me ofrecí a cubrir la factura. Esa parte no fue sorprendente, siempre cubrí la cuenta. Hace años que incluso habían dejado de sacar la mano de sus billeteras. Las respuestas llegaron lentamente. Principalmente emojis de aprobación o el clásico intentaré estar allí de mi madre, que era un código para no lo haré, pero no quiero discutir sobre eso ahora. Para el día de, solo tenía 2 invitados confirmados, mi tía Rande y su esposo Paul. E incluso entonces, Rande le había enviado un mensaje de texto la noche anterior. Si la gota de Paul no empeora, nos vemos entonces, cariño. Debería haberlo visto venir, pero, estúpidamente, todavía me vestí elegante, planché mi mejor camisa, reservé la mesa grande y le dije a la anfitriona que seríamos al menos 10, tal vez más. Ella sonrió cortésmente y me sentó cerca de la ventana con suficientes cubiertos para sugerir optimismo. A las 6 de la tarde me senté solo, bebiendo agua. A las 6:15 llegó el primer mensaje. Era de mi hermano. Oye, surgió algo. Lo celebraremos en otro momento. Lo leí una vez, luego 2. Algo en ello se sentía extrañamente impersonal. Ninguna explicación, ninguna disculpa, ningún esfuerzo real. 5 minutos después, llegó el mensaje de mi mamá. Mismas palabras, misma puntuación. Surgió algo. Lo celebraremos en otro momento. Luego mi tío, luego mi prima. 1 a 1, como coordinados. Miré mi teléfono y observé cómo se desarrollaba la cadena de indiferencia como una línea de producción perezosa. Me quedé. Pedí un plato de pasta que ni siquiera quería. Le dije al camarero que esperaría un poco más por si venía alguien más. Nadie lo hizo. Pagué la cuenta, dejé una buena propina, salí del restaurante con una bolsa de plástico con las sobras y ese tipo de furia silenciosa que no hierve, se congela, lo deja todo quieto, entumecido. Para entonces, el aparcamiento estaba casi vacío. Me senté en mi auto con el motor en marcha, desplazándome sin pensar. Y fue entonces cuando lo vi. La historia de Instagram de mi prima Tasa. Un boomerang de ella sosteniendo un sombrero de fiesta sobre su bulldog francés, Nibbles. Subtítulo: Feliz Día de la Corteza, Nibbles. Allí estaban todos, mi madre riéndose con un trozo de pastel, mi hermano Owen ayudando a atar un lazo en el collar del perro, mi tía sosteniendo una copa de champán. Las mismas personas a las que surgió algo. Todos estaban allí por un perro. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. En algún momento, mis manos simplemente se movían solas. Abrí mi aplicación bancaria, hice clic en las transferencias de alquiler programadas para la casa de mi madre, el plan de pago temporal del préstamo de mi hermano, el giro automático de la factura telefónica de mi tía, el que había estado cubriendo desde que la piratearon y tuvo que cancelar sus tarjetas de crédito. Cancelé todos y cada uno de ellos. Luego abrí el tablero de servicios públicos, gas, electricidad, agua, y lo apagué. Ahora no, pero por la mañana se despertarían en silencio. Y no del tipo pacífico. Finalmente, saqué la llave de repuesto del auto del anillo en mi tablero.
Era para el Audi de segunda mano de Owen, el que yo había firmado conjuntamente porque se estaba recuperando. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta y conduje a casa con las luces apagadas. Las calles estaban oscuras y silenciosas. No envié un mensaje. No comenté. No envié mensajes de texto con rabia al chat grupal ni pregunté por qué. Dejé que el silencio reposara. Ellos, preguntándose, a la mañana siguiente, mi teléfono vibró, mi mamá, luego Owen, luego Tasa, todos llamando. No respondí. El chat grupal explotó con: ¿hay algún problema con los servicios públicos? ¿Nate? ¿Estás despierto? El banco arruinó tu pago automático. Y luego mi favorito personal de mi hermano. Hermano, ¿qué está pasando? La fiesta de Nibles fue de último minuto. Estás exagerando. Exagerar. Esa fue la palabra que se me atascó en la garganta. Más tarde ese día, vi a mi mamá publicar un estado críptico en Facebook. Algunas personas te castigarán simplemente por no estar disponible en su horario. Recuerda, la familia no es condicional. Tenía 4 me gusta y un comentario pasivo-agresivo de Rande que decía: tal vez si lo apreciaras, aún así contestaría el teléfono. No respondí, todavía no. En lugar de eso, comencé a mirar qué más había bajo mi nombre, quién figuraba en las pólizas de seguro, las membresías del gimnasio, el registro del automóvil. Me di cuenta de algo: yo no era un miembro de su familia. Yo era su infraestructura. Su infraestructura para caminar, hablar, pagar alquiler y cubrir servicios públicos. Y estuve a punto de desaparecer. Esa noche, mi teléfono volvió a encenderse. Esta vez, no fueron solo llamadas y mensajes de texto, fueron mensajes de voz. Los largos, los divagadores, algunos enojados, otros suplicantes. Mi hermano dejó uno que comenzaba con: mira, hombre, y se convirtió en un viaje de culpa por cómo siempre había tenido el dinero por encima de la cabeza de la familia, como si ser responsable de alguna manera me convirtiera en un villano. Mi mamá dejó 2 mensajes. La primera fue suave y enfermizamente dulce: Nathan, cariño, esto no es propio de ti. Todos te amamos. Por favor, no hagas esto, solo llámame. El segundo, 2 horas más tarde, tenía un tono diferente. No sé qué tipo de rencor estás guardando, pero castigar a tu propia madre es un nuevo nivel bajo. Incluso para ti. ¿Un nuevo mínimo para mí? No respondí. No podía, todavía no. Necesitaba tiempo para procesar, para evitar reaccionar emocionalmente. Porque, por una vez, no quería simplemente cortar el cordón. Quería exponerlo. Cada cable retorcido que me enredaron a lo largo de los años. Cada favor falso. Cada emergencia fabricada. Y tal vez, solo tal vez, quería que se sentaran en la oscuridad el tiempo suficiente para darse cuenta de cuánto poder les había dado y de lo poco que se lo habían ganado. Entonces, hice una lista. Comenzó con cosas simples. El plan telefónico a mi nombre, cancelado. Ni siquiera les advertí. Simplemente inicié sesión, presioné eliminar usuario y vi llegar el correo electrónico de confirmación. Me imaginé a mi prima Tasa actualizando Instagram en el parque para perros y de repente perdiendo la señal. Mi tío le gritaba a su teléfono antes de darse cuenta de que ya no estaba encendido. Mi hermano, probablemente intentó echarle la culpa al proveedor. Oven clásico. Luego, el coche. No lo retiré de inmediato. Lo dejé sentarse con él, conducirlo unos días más, sentirme normal. Luego, el sábado por la noche, estacioné al final de la cuadra, caminé hasta su camino de entrada y me fui tranquilamente con él. La llave de repuesto todavía funcionaba. Ni siquiera estaba cerrada. Dejé una nota adhesiva en el parabrisas de su segundo auto, el que nunca conduce porque le falta una luz trasera, ya que solo soy una billetera, considérelo un recorte presupuestario. El lunes, el pánico comenzó a extenderse de los mensajes de texto privados a las actuaciones públicas. Owen publicó en Facebook: familia significa lealtad. Pero aparentemente, eso solo se aplica hasta que ganas más dinero que los demás y, de repente, eres mejor que nosotros. No me etiquetó, por supuesto, los cobardes rara vez lo hacen, pero las personas en los comentarios sabían exactamente a quién se refería. A algunos incluso les gustó la publicación. Su novia comentó: te mereces algo mejor, cariño. ¿Mejor que qué?
Un hermano que pagó tus facturas, que financió tu mudanza a 3 ciudades de distancia, que cubrió tus facturas médicas cuando no podías pagar un seguro. No respondí. En lugar de eso, le envié un correo electrónico al propietario, en realidad, al propietario de mi madre. Ella había estado viviendo en un dúplex que yo poseía, pero técnicamente el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre por razones legales. Siempre había sido un trato de apretón de manos, sin alquiler, solo ayuda a tu familia. Ella dijo que durante 4 años lo hice. Impuestos cubiertos, mantenimiento e incluso algún que otro repintado. Pero ahora envié el correo electrónico. Este es un aviso oficial de que el inquilino actual tiene 30 días para desalojar la propiedad a menos que desee comenzar a pagar el alquiler justo del mercado, con efecto inmediato. Adjunté fotos de la propiedad, un contrato de alquiler sugerido y la información actualizada de la cuenta para el pago. Ni siquiera envié una copia. Sabía que la encontraría. Lo hizo, en 48 horas, a juzgar por el furioso correo electrónico que recibí de ella con el asunto. «Wow, ¿en serio?» Sí, de verdad. Era como hurgar en una colmena después de años de estar zumbando a mi alrededor, convencida de que nunca volvería a reaccionar. De repente, me sentí cruel, desalmado y reaccioné de forma exagerada. Mi mamá, mi hermano, mi primo, cada uno tenía su propia versión de la misma historia, tratando de torcer la narrativa de que los estaba abandonando, que había cambiado, que los estaba castigando por un error. Un error. Es curioso, porque cuando revisé los textos antiguos, no había ninguno. Había cientos. Mi cumpleaños no fue el comienzo. Fue apenas la primera vez que abrí los ojos. La vez que me pidieron que firmara como aval para el auto de Owen porque estaba comenzando un nuevo trabajo, y luego renunció 3 semanas después para explorar las criptomonedas. La vez que Tasa me pidió que pagara la factura del veterinario porque Nibbles es como mi bebé, y luego publicó selfies de un viaje de fin de semana al spa. La vez que mamá me llamó llorando porque volvieron a cortar el agua y le envié una transferencia de dinero sin siquiera hacer preguntas. Cada vez, no pregunté. Cada vez, llenaba el silencio con confianza y me agotaba. ¿Y la peor parte? La culpa. La silenciosa y constante culpa de que si dejaba de ayudar sería el malo, de que tal vez estaba siendo egoísta, de que tal vez yo era el problema. Pero de pie allí, en el pasillo oscuro de mi apartamento, con el teléfono zumbando con llamadas que ya no tenía que contestar, me di cuenta de algo: la culpa solo funciona cuando crees que les debes algo. No lo hice. Ya no. Y justo cuando las cosas empezaban a calmarse, alguien llamó a la puerta. No fuerte, solo constante y rítmico. Lo abrí. Allí parado en el pasillo estaba Owen. Su sudadera con capucha tenía media cremallera y sus ojos inyectados en sangre, no por el llanto, sino por el estrés. Sostuvo su teléfono en una mano, temblando levemente. «Te llevaste mi coche», dijo. Ni hola ni disculpa. Solo eso. Me apoyé contra el marco de la puerta. Técnicamente, mi coche. Pero continúa. Me miró con la mandíbula apretada. «Así no es como se arreglan las cosas, hombre». Casi me reí. ¿Arreglar las cosas? ¿Te refieres a cómo todos mintieron y me abandonaron en mi cumpleaños y luego le hicieron una fiesta a un perro literal? Ese no era el plan, dijo Tasa. Solo iban a ser unas pocas personas. Guárdalo, interrumpí. Podrías haber llamado. No lo hiciste. Podrías haber enviado un mensaje de texto con algo real. No lo hiciste. Podrías haberte presentado en casa de Amy. No lo hiciste. Pero ahora quieres hablar, porque el tren de la salsa se descarriló. Él se estremeció. Bien. Se frotó la sien. Mira, nos equivocamos. Lo entiendo. Pero no tienes que quemarlo todo solo para demostrar un punto. Lo miré fijamente. No, dije. No tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Y luego cerré la puerta. Pero sabía que aún no había terminado. Ni por asomo. Porque ahora estaban desesperados. Y la gente desesperada empieza a tomar medidas que no pueden retractarse. El siguiente movimiento no vino de Owen. Vino de mi madre. 3 días después de ese golpe en mi puerta, apareció en mi buzón un sobre grueso. No hay remitente, solo mi nombre garabateado en una cursiva familiar. Dentro había una carta, escrita a mano, de 2 páginas. Y en la parte inferior del segundo,
Doblada con precisión forzada, había una foto mía descolorida, tal vez con 5 o 6 años, sonriendo con un pastel de cumpleaños frente a mí, y mi mamá parada detrás, con las manos sobre mis hombros, como una madre perfecta. La carta comenzaba así: no sé cuándo te volviste tan frío, Nathan, pero extraño a mi hijo. Continuó con un elaborado recuento de mi infancia, cuánto sacrificó ella, cómo trabajó por las noches para comprarme esa bicicleta, cómo nunca pidió nada a cambio más que amor y comprensión. Escribió sobre perder a tu padre demasiado pronto y lo difícil que era criar niños solos. Y entonces llegó el pivote, justo en el momento justo. Siempre parecías entender, Nate. Eso es lo que te hacía especial. Tú eras el fuerte. Nunca te quejabas. Simplemente ayudabas. Siempre ayudabas. Esa parte me dolió más de lo que esperaba, porque ella tenía razón. Yo ayudé. Pero no sin fuerzas. Por obligación. Por miedo. Por una creencia profunda y retorcida de que si yo no cargaba con su peso, nadie más lo haría. Y peor aún, que tal vez no valía nada para ellos a menos que lo hiciera. Terminó la carta con: espero que encuentres el camino de regreso a esta familia antes de que sea demasiado tarde. Todavía te amamos, incluso si has olvidado cómo amarnos. Atrás. Era una granada de culpa, envuelta en nostalgia y atada con un lazo de martirio, y por un segundo, solo un segundo, sentí que funcionaba. Sentí que los viejos hilos tiraban. Luego, volví a mirar la foto. No era el que recordaba. Porque, en mi memoria, ese cumpleaños había terminado conmigo llorando, con la tarta destrozada. Owen lo había tirado de la mesa porque recibí el regalo más grande, y mi mamá me regañó por hacer una escena. Esa foto fue la única parte buena de ese día. Un fotograma libre antes de que comenzaran los gritos, un momento convertido ahora en un arma para manipularme. Ese fue el punto de inflexión. A la mañana siguiente, empaqueté la foto y la carta y las dejé en su porche, sin abrir, desdobladas, sin nota, solo silencio. Regresó con Cinder y ese silencio no duró. Porque las semanas siguientes se intensificaron. Enviaron a alguien para hablar conmigo. Bueno, me tendieron una emboscada, más bien. Fue en un café local que solía visitar los jueves durante mi pausa para el almuerzo. No había cambiado mi rutina, lo cual, en retrospectiva, fue mi error. Estaba bebiendo un americano y leyendo un libro cuando escuché una voz que no había escuchado en años. ¿Un libro? Sigues fingiendo que eres demasiado inteligente para el resto de nosotros. Miré hacia arriba. Era el tío Darren. Si alguna vez has conocido a alguien que logró combinar las mangas con una sensación de derecho tan gruesa, debería venir con una etiqueta de advertencia. Ya conoces el tipo. Darren había sido separado de la mitad de la familia por pedir dinero prestado que nunca devolvió. Pero de alguna manera, siempre regresaba durante el drama como un buitre dando vueltas alrededor de una herida reciente. Sacó la silla frente a mí sin preguntar y se sentó como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Le dije que no enviara una carta. Le dije: Nate es un hombre. Hablas con los hombres cara a cara, pero tu madre tiene un corazón tierno, ¿sabes? Esa mujer te crió. No respondí. Me quedé mirándolo, tranquila, en blanco. Tomó mi silencio como una invitación a continuar. Ahora, no sé qué tipo de rabieta es esta o qué dijeron para enojarte tanto, pero estás lastimando a las personas que te aman, niño. Tu mamá es un desastre. Tu hermano está durmiendo en mi sofá. ¿De verdad vas a seguir así? Parpadeé lentamente. ¿Es esa la parte que te enviaron aquí a decir? ¿O el sentimiento de culpa es solo una ventaja? Su sonrisa cayó ligeramente. Vine porque me importa, dijo. Pero si continúas por este camino, te encontrarás muy solo. Nathan, eso no es lo que hace la familia. Me incliné hacia adelante. No, dije. Eso es exactamente lo que hace la familia. Mi familia, al menos. Finge que el silencio es amor. Finge que la obligación es conexión. Finge que la culpa es moneda de cambio. Se recostó, con la boca torciendo. Yo no soy el malo aquí, murmuró. Ni siquiera fuiste parte de la historia, dije, levantando mi taza. No se fue en silencio. Resoplo, murmuró algo en voz baja y tiró la bandeja de crema mientras salía furioso. El barista me miró.
Me encogí de hombros y regresé a mi libro. Pero ese no fue el final. Eso fue solo el adelanto. Porque 2 días después recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado iniciar sesión en mi cuenta, una y otra vez, solicitando restablecer la contraseña. Acceso denegado. Cambié todo, lo bloqueé todo, me comuniqué con mi banco y marqué todas las cuentas a mi nombre. Crecí con esta gente. Sabía lo desesperados que podían llegar a estar cuando las cosas dejaban de ser convenientes. Y luego llegó el mensaje de texto que lo confirmó todo, de Owen. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Bien. Solo recuerda quién te cambió los pañales, quién te alimentó. Le debes todo a esta familia. Y cuando mamá se haya ido, no aparezcas llorando. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Esa última línea, eso fue todo. Esa era la línea que siempre usaban cuando necesitaban hacerme sentir culpable para que volviera. Cuando mamá se ha ido. No fue solo una advertencia, fue una amenaza. Todavía pensaban que podían manipularme. Todavía pensaba que el amor significaba deuda. Todavía pensé que podría tener miedo de regresar. Pero esta vez no me iba a marchar. Esta vez los estaba recortando. Y la forma en que lo haría no dejaría lugar a la reaparición, ni a los malentendidos, ni al martirio público en Facebook. Estaban a punto de sentir cómo era realmente la vida sin mí. No respondí al mensaje de Owen. No con un texto. No con una llamada. Ni con una sola palabra. En lugar de eso, inicié sesión en el software de gestión financiera que uso para mi trabajo de consultoría, el mismo en el que había configurado todos los pagos recurrentes, transferencias de emergencia y cuentas vinculadas a familiares durante años. Tenía carpetas etiquetadas como apoyo familiar, con subcategorías con nombres de las personas a las que ayudaba: mamá, servicios públicos, Owen, auto, tasa, emergencias de mascotas. Lo que comenzó como una ayuda a corto plazo poco a poco se convirtió en un salvavidas permanente. Ninguno de ellos preguntó jamás cuándo terminaría. Simplemente asumieron que no sería así. Ese día, eliminé toda la carpeta. Pero no había terminado. Pasé la semana siguiente preparando mi movimiento final. No es un truco de venganza, ni una explosión dramática. Algo limpio, inconfundible, permanente. Vendí el dúplex en el que vivía mi madre. Estaba enteramente a mi nombre. Lo compré hace años después de conseguir mi primer cliente importante. Se lo ofrecí como un lugar temporal para quedarse mientras ella se recuperaba después de una mala inversión. Pero nunca hubo un plan de mudarse, nunca se habló de alquiler, nunca un gesto de agradecimiento. El lugar se había convertido en un monumento a su derecho y estaba cansado de conservarlo.